Buenos días a usted. Buenos días, muchas gracias por su invitación. Me tiene a la orden. Un saludo cordial a toda la radio audiencia. Usted es un activista político y gremial de trayectoria, de larga trayectoria en el país. Ha ocupado cargos de elección popular, como haber sido legislador justamente de la República. Ha sido presidente o expresidente del gremio de ingenieros agrónomos del Ecuador. Le venimos mostrando por dos cosas importantes durante su gestión. Eso doy fe porque los diálogos que hemos obtenido así lo ha ratificado. Primero, el pos de propiciar ir a una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes. Y segundo, un proyecto de reforma fundamental, sustancial, que le propuso al gobierno anterior y al ministro de Agricultura y Ganadería respecto de la realidad productiva en el Ecuador. ¿Qué resultados hemos arrojado? Lamentablemente hay una atención de quienes ostentan el poder. Bienvenido, Jorge. Buenos días a usted. Muchas gracias. En verdad, nuestra participación en la solución de los problemas del país no es de ahora, viene desde muchos años atrás. Yo, en mi calidad de presidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, que agrupa a todas las ingenierías del país, en su momento hicimos propuestas muy de fondo para la solución de la grave crisis productiva en el Ecuador en los diferentes campos, especialmente en el sector agrario, agropecuario, agroindustrial, y también en los sectores eléctrico, petrolero, minero. Lamentablemente, nuestras propuestas institucionales y desde el punto de vista como ciudadano no han sido escuchadas por ninguno de los gobiernos de turno, y cuando esto me refiero básicamente a los 4 últimos gobiernos, al gobierno de Rafael Correa, que fue un gobierno de una gran corrupción campante en el Ecuador, y luego de eso al gobierno de Lenín Moreno, también correísta y luego neoliberal, y el gobierno del banquero Lazo, que fue otro fracaso, y ahora del gobierno de Noboa, que va por la misma ruta de los 3 anteriores. Entonces, lamentablemente, estamos viviendo una situación muy crítica, que lejos de resolverse se agrava todos los días. Mire lo que está pasando ahora. Apagones que el gobierno los quiere encubrir con cierto llamado manejo técnico de mantenimiento. No, son problemas de estructura del sistema eléctrico en el Ecuador, que parten del hecho de que no fueron bien realizadas las contrataciones de la construcción de las centrales hidroeléctricas principales como Coca-Cola Sinclair, Toachi Pilatón, Sopladora y otros, que nosotros oportunamente alertamos en el sentido de que debía ponerse como primer punto de la contratación el manejo integral de las cuencas hidrográficas, el manejo sostenido de esas cuencas para poder proveer de agua a esas centrales hidroeléctricas de manera permanente, y no lo que está ocurriendo ahora, pues que se hicieron contratos con millonarios sobreprecios. En el caso de Coca-Cola Sinclair, de Toachi Pilatón, 300% de sobreprecio, y Coca-Cola Sinclair igual, y vemos que la central hidroeléctrica de Coca-Cola está a punto de derrumbarse, señores. Y en el caso de Toachi Pilatón no empieza ni siquiera a funcionar después de más de 15 años de contratación. Entonces, este problema de los apagones es un trastorno general que nos viene a causar problemas a todo el mundo. A eso se suma el problema de racionamientos de agua, que estamos ahora complicados en todos los lugares del país. No hay agua para el consumo humano, mucho menos para la producción agraria. La inseguridad que nos tiene cogidos del cuello, el narcotráfico, el sicariato, las vacunas, a eso se suma el desempleo, se dañan los artículos ahora con la falta de luz, y encima de eso el gobierno de Noboa nos anuncia que quiere llamar a las tropas norteamericanas que vengan a establecer bases militares en el Ecuador para introducir otro elemento de tragedia en el país. Si ya tenemos una guerra interna, nos trae un ejército que está haciendo que en todas partes del mundo por donde va es un testimonio de muerte, de guerra, de sacrificio. Entonces esta situación, señores, es terrible. Esto tiene que ver con una causa de fondo,
que los ecuatorianos debemos observarlo. Es el problema del narcoestado fallido que no funciona. Está aquí a la vista, en vivo y en directo. Veámoslo, en los apagones, en la falta de agua, en todo lo que he descrito. Ahí está el narcoestado fallido. La partidocracia que gobierna este país desde hace años. La corrupción. Y ahora pues tenemos que tener claros que esta situación que vive el Ecuador tiene culpables directos. No somos nosotros, no es usted, pues, mi estimado doctor, no son los radioescuchas, no soy yo, no es el pueblo. Son los malos gobernantes que han representado a esta partidocracia corrupta, inmunda, que tiene hundido el país en el infierno en el que estamos ahora. De tal manera que tenemos que ubicar bien las cosas para poder ver las soluciones. El pueblo es la víctima de todo. Ahora, ingeniero, mire, el IGAI se reconoce al país, en el país justamente, el tipo de Estado que tenemos. Ya no es una voz, ya son varias voces que hablan a nivel nacional del Estado fallido, de la descomposición institucional del Estado. Pero lamentablemente nadie se atreve a construir propuestas como la que usted señalaba y que fue recogida por muchos ecuatorianos respecto de ir a una nueva Asamblea Nacional Constituyente. En días anteriores conversaba en este estudio con el economista Osvaldo Borneo Castillo, y Osvaldo, que escribió también un libro sobre el Estado fallido, justamente del que personalmente vengo hablando ya más de 4 años. Más de 4 años vengo hablando. Desde el tiempo de Moreno decía que no estamos conduciendo al Estado fallido, y el tiempo desgraciadamente me ha dado la razón. Sin embargo, hoy el presidente habla de una posibilidad de ir a una nueva consulta por el tema de las bases, ¿no es cierto?, extranjeras. Pero no quiere proponer a ver si queremos como si pudiéramos ir a una consulta popular para aprobar o no la necesidad de una nueva constituyente de plenos poderes. ¿Esta es la oportunidad que se presenta nuevamente para que su propuesta también tenga vigencia? Nuestra propuesta tiene vigencia desde hace 10 años atrás. La hicimos en el año 2014, cuando se hablaba en ese momento de unas reformas a la Constitución. Tuvimos una reunión muy importante entre 3 personas, 2 de ellos muy importantes personajes. El doctor José María Borja, ex procurador general del Estado, un gran constitucionalista del país, y el economista Jorge Rodríguez, todos ya fallecido. Y entre los 3 coincidimos en que lo que hacía falta para el Ecuador no era una simple reforma a la Constitución, sino que era necesario convocar una asamblea constituyente para que derogue la Constitución de Montecristi, que es un verdadero fracaso. Tiene cosas positivas, y ya me voy a referir a una de ellas, pero de manera general es la base jurídica de todo el caos que vive la República. Entonces ahí concluimos en que era necesario proponer al país la convocatoria de una asamblea constituyente hace 10 años, doctor, hace 10 años, para que esa asamblea constituyente conformada de diferente manera, no con los mismos pues partidos y políticos de la partidocracia, sino con una elección directa de la gente, y que esa asamblea vaya a dar soluciones al país. Esa propuesta sigue siendo plenamente válida ahora más que nunca, porque veamos, ¿cuáles son las propuestas de solución que nos hacen los gobernantes, los culpables del narcoestado fallido? Cuando hablo de gobernantes me refiero a los neoliberales como Noboa, como Lazo, que son un fracaso, a los gobernantes como Correa, Lenín Moreno, Jorge Glass y los demás de la banda de delincuentes del corrupto que fueron otro fracaso. Y en esto debe quedar muy claro, mi estimado doctor, ya lo escuchas. No podemos seguir como estamos ahora, ya no, nunca más, ya no podemos seguir así. Pero tampoco podemos regresar al pasado del correato corrupto. Tenemos que avanzar al futuro, a construir una nueva democracia, un nuevo Ecuador. ¿Pero qué es lo que nos proponen los gobernantes? Nos proponen nuevas elecciones, es que son una verdadera farsa y fraude electoral para el 2025. En esta parte quiero señalar que el señor Noboa no puede ser candidato a la presidencia, no puede registrar su candidatura a la presidencia de la República porque él no aceptó esa postulación en el seno del Consejo Nacional Electoral conforme lo dispone el reglamento. Eso ya lo he comunicado al Consejo Nacional Electoral para que no proceda de esa manera. No puede registrar esa candidatura. Tampoco puede hacerlo si es que no presenta su excusa hasta el 2 de octubre. Óiganme bien, hasta el 2 de octubre tiene que
si quiere ser candidato, presentar su documentación, tiene que presentar su licencia sin sueldo y encargar la presidencia de la República a la vicepresidenta, la señora Verónica Abad, con quien yo no tengo nada que ver. A él la puso como vicepresidenta, pero a ella tiene que encargarle hasta el 2 de octubre. Y si no procede así, el Consejo Nacional no puede registrar esa candidatura. Entonces, mire usted cómo estamos. Igual cosa ocurre con el señor Henry Kronfle, el presidente de la Asamblea. Él tiene que renunciar hasta el 2 de octubre. Esto es respetar la Constitución que dice el artículo 113, numeral 3 de la Constitución de la República. Entonces, voy a dar una pausa y seguimos hablando del tema. Es importantísimo que la gente conozca el por qué justamente el señor presidente tendría que pedir licencia sin sueldo, justamente. Y el señor presidente de la Asamblea, en cambio, tendría que renunciar. Retornamos en 2 minutos. Gracias. Piensa que hasta una nueva versión de ti que evolucione cada día. Infórmate en Becafé. Inicia con una carrera 100% online en la Universidad Internacional del Ecuador, única del país potenciada por Arizona State University. Y con más de 10 años de trayectoria en esta modalidad, estudia en cualquier momento y lugar en una plataforma interactiva, acompañado de tu coach, éxito estudiantil, profesor personal para toda la carrera. UID, reinventemos el futuro. Más información en uid.edu.es. Estuve en la UID, un espacio donde la innovación y áreas verdes se combinan para ofrecerte una experiencia educativa única. Descubre un entorno que inspira la enseñanza y el aprendizaje. Inscripciones abiertas para octubre de 2024, cupos limitados. Contáctanos al 099 266 7927 o a través de www.uid.edu.es. A la continuación se retiró su primera emisión que le vamos esta mañana con el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez. Decía yo de que el Ecuador debe saber de manera especial los electores por qué tendría que sacar licencia sin sueldo del presidente de la República y por qué el señor presidente de la Asamblea debe renunciar, ingeniero. Porque tiene que respetarse la Constitución de la República. El registro de candidaturas presidenciales no es un problema simplemente reglamentario o legal del Código de la Democracia, no. Es un problema de carácter constitucional. El artículo 113, numeral 6 de la Constitución de la República determina de manera expresa que todos los funcionarios públicos, y el presidente de la República es el primer funcionario público, tienen que pedir licencia sin sueldo para poder ser registrados como candidatos a una reelección en el caso de él. Eso lo dice de manera expresa el artículo 113. Si me permite brevemente leer. Artículo 113. No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular. Numeral 6. Las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción y los de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la inscripción de sus candidaturas. Las demás servidoras o servidores públicos y los docentes podrán candidatizarse y gozar de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones y de ser elegidos mientras ejerzan sus funciones.
La Constitución es sumamente clara y el presidente de la República es el principal funcionario público del país y él tiene la obligación de cumplir esto, y el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de hacer cumplir esta disposición constitucional, de tal manera que legalmente hablando el presidente de la República tiene tiempo hasta el 2 de octubre, repito, hasta el 2 de octubre, de encargar la presidencia de la República a la vicepresidenta y ahí poder presentar la documentación a la Corte Constitucional. Si esto no se procede así, y si el Consejo Nacional Electoral no respeta la Constitución como debe hacerlo, estaría viciando de nulidad las elecciones presidenciales del 2025. Así de claras y concretas son las cosas. Entonces yo lo que quiero volver al punto es que ellos, los gobernantes, nos presentan soluciones a la grave crisis que estamos viviendo. Elecciones del 2025 manipulando, atropellando leyes, reglamentos, nombrando a dedo candidatos, haciendo lo que les da la gana. Y ahora nos dicen que quieren hacer una reforma a la Constitución, a un solo artículo de la Constitución, eliminar algo que fue conseguido patrióticamente para que no hayan tropas extranjeras en el Ecuador, porque esto debe quedar muy claro. En el Ecuador las únicas fuerzas armadas que deben haber son las gloriosas Fuerzas Armadas del Ecuador. No pueden haber aquí tropas extranjeras ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China, ni de Cuba, ni de Venezuela, ni del Perú, ni de ningún otro país extranjero. Solo las Fuerzas Armadas del Ecuador. Este es un principio soberano que no puede atropellarse. Cuando yo fui diputado nacional, luché por la salida de tropas norteamericanas del Ecuador y logré que el Congreso Nacional tome una resolución de la inmediata salida de las tropas norteamericanas que en ese entonces el gobierno nefasto de Febres Cordero, social cristiano como Nebot, pretendió meter en el Ecuador para traernos la guerra de las galaxias al país. Ahora Novoa nos quiere traer la guerra de Ucrania al Ecuador. No, señores, no podemos permitir eso. Entonces esas soluciones de los gobernantes no van a resolver los problemas del Ecuador. Las elecciones del 2025, así como están configuradas, son una farsa, son un fraude. Muchos analistas económicos y políticos inclusive han señalado de que no es verdad de que con la presencia de las bases militares extranjeras se va a resolver el problema del narcotráfico. Y se planteaba lo que ocurre en el Perú y lo que ocurre en Colombia, donde existen varias bases militares norteamericanas de manera particular. Y allí se sigue produciendo droga. El tema es que parece que hay acuerdos puntuales para que en Colombia sí se produzca droga, pero que la saquen a vender por territorio nacional, complicándonos la vida a los ecuatorianos, haciendo gastar nuestros limitados recursos económicos, cuidando puertos y aeropuertos para que la droga no salga a Estados Unidos, no salga al Asia, no salga a Europa. Es decir, nosotros pagamos los platos rotos con nuestro dinero para beneficiarlos a ellos, a cambio de nada, mientras en Colombia se sigue produciendo cocaína y droga por doquier. Ese es un tema que la gente quizás no lo entiende o no quiere comprenderlo. Es una infamia lo que pretende el hijo y nieto de la oligarquía, Daniel Noboa, cuando habla de que quiere traernos, meternos en el Ecuador tropas extranjeras. Porque si se estableciera eso, podrían también venir tropas de otros países, evidentemente. Entonces eso no va a pasar, señores. Tengan la seguridad, el pueblo ecuatoriano no es tonto. El pueblo ecuatoriano sí sabe orientarse. Y si van a una consulta, sabremos enfrentarlo y sabremos derrotarlo en las urnas. Así como ahora el pueblo los está repudiando. El 75% de ecuatorianos, según las encuestas de Seratos, dice que no quiere votar por ninguno de los 16 binomios, que piensa votar nulo, piensa votar en blanco o no votar por ninguno. Así dicen las encuestas hasta este momento. 75% de repudio, solo un 25% quiere votar por uno u otro de los 16 binomios de la partidocracia corrupta. Esto hay que tomarlo en cuenta, señores. Ahora lo que nos toca es que los patriotas ecuatorianos, los hombres y mujeres demócratas que no estamos de acuerdo con este criminal narcoestado fallido que es un infierno y que está a la vista con los apagones, con la falta de agua, con el sicariato, etcétera. Este narcoestado hay que terminarlo, y la única manera de terminarlo, señores, tiene los siguientes pasos. En primer lugar, que tomemos conciencia de esta realidad, que nos unamos en un gran frente de unidad,
para ir a trabajar duro por el triunfo del voto nulo 2025, porque si triunfa el voto nulo 2025, de acuerdo al artículo, al Código de la Democracia, tienen que anularse las elecciones, y ahí se puede convocar la Asamblea Constituyente que venimos planteándola, para que se reúna una entidad de esta dimensión democrática en donde el pueblo esté verdaderamente representado por sus legítimos representantes y derogue la Constitución de Montecristi, rescatando los aspectos positivos que ella tenga, como el caso de que se prohíba la presencia de tropas extranjeras en el país, de bases militares, se derogue esa Constitución, se elabore una nueva Constitución que sea la base jurídica para construir una nueva democracia y un nuevo Ecuador en beneficio de la paz, del trabajo, de la seguridad y de la prosperidad de los ecuatorianos. Ese es el camino, no nos queda otro. Perfecto, ingeniero. Quiero agradecer su presencia esta mañana. Gracias por haber hecho información a través de Radio Luz y Vida. Gracias a usted, mi estimado amigo, y un llamado cordial a todos los ecuatorianos a que reflexionemos seriamente sobre el grave momento que estamos viviendo y sobre la necesidad de ir por este camino al que me he referido y no a la cola de los culpables del caos nacional. Muchas gracias, buenos días. Gracias a usted. El ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, activista político del gremial, y su información en Noti Radio en su primera emisión. Una pausa y al retornar estamos para